Seguro que quedan 27 minutos. Vamos al tema. Como punto de partida, Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas capítulo 15, versículo 25. Entre esta semana y la que viene vamos a terminar este ciclo en torno a la parábola de los dos hijos perdidos. Porque si uno estaba mal, el otro Fernando estaba peor. ¿Vale? Y vamos a ir terminando y dejándolo todo en alto. Dice el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Natividad, dígame la verdad. De la boda de la semana pasada, ¿qué fue lo mejor? Estaba bailando y yo sentada. Yo pensaba que me iba a decir que el banquete. Sí, el banquete estaba bueno para ir comiendo. Mira, ¿sabes una cosa, Eliseo? Yo ya hace mucho que no voy a una boda, pero cuando me invitan a las bodas, lo que más me gusta es el momento de la comida. Que termine pronto el cura o el pastor de turno, pero yo quiero ir a comer. Yo voy a lo que voy. Lo mejor es el banquete. Ay, pero estamos en una iglesia, Feli, parece que nos ceñimos a siempre a lo espiritual, pero Fernando, si hago una lectura rápida de la Biblia, me doy cuenta de lo importante que son los banquetes como escenificación de la salvación del creyente. Pedro, ahí ya nos vamos a Isaías capítulo 25 y nos vemos que en sus predicciones de cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué es lo que pronostica? Que el retorno al hogar se culminará con un gran banquete festivo. Nuestro Señor Jesús, ¿cómo describe la salvación que Él trae? Como un gran banquete. Dice Mateo capítulo 8, versículo 11, vendrán muchos del oriente y del occidente. Eso se lo está diciendo a sus seguidores, Teresina. Dice, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. También Cristo dejó una comida, la cena del Señor, como ejemplo de su gracia salvífica. ¿Y cómo concluye la parábola de los dos hijos perdidos? Con otro banquete, en la demostración de la gracia de Dios, el retorno de ese hijo que está perdido. Ahora, si estamos aquí y no hemos venido bajo presión, es porque más o menos creemos en el Evangelio. Amén. Me pregunta como pastor y como amigo, Leo, ese Evangelio, ¿cómo nos transforma? ¿Cómo nos cambia a nosotros? Y yo quiero, Miguel, que a través de este banquete que se nos habla aquí, en esta parábola, hablar de la salvación. Y quiero decir 4 cosas acerca de la salvación, pero hoy solamente voy a decir 3. La otra la dejamos para la semana que viene. Pero quiero decir 3 cosas. Primero, que la salvación es experimental. Número 2, que la salvación es material. Y número 3, que la salvación es individual. Comenzamos. Número 1, la salvación es experimental. Isaías, últimamente me está viniendo la envidia. Que ya te queda poco para irte a Fuerteventura. Y aquí tú sabes que Fuerteventura es real. Tú has visto sus playas, has visto sus dunas, sus desiertos, aquí los has visto, pero no las has experimentado.
Una cosa es ver las cosas por internet y otra cosa es cuando te estés mojando en esas playas. O cuando vayas en un 4x4 por esas dunas en el desierto. Aquí es bastante diferente ser conocedor de algo que experimentarlo. Hombre, si estás aquí, es porque eres cristiano y crees en la gracia de Dios, ¿sí o no? Creemos en la gracia de Dios, Mónica. La entendemos, pero la pregunta es si la experimentamos. En cierta ocasión hay una boda y a los pocos días se quedan sin vino. Y ahora llega nuestro Señor Jesucristo y ejerce por primera vez su poder divino y transforma 500 litros de agua en el mejor vino, en un vino excelente. Y curiosamente Alberto, el evangelista Juan, define ese milagro como señal, es decir, es como una indicación de lo que Jesús vino a hacer. Jorge, también estás mirando raro. Hombre, o sea, que Jesús vino a transformar agua en vino, ¿eh? En nuestro tiempo que se llaman cerveza. ¡Oh, qué fuerte!, ¿no? Como yo digo en casa, que se ríen mucho mis hijos. ¡What strong!, ¿eh? Seguramente no se dice así en inglés, pero yo como hay palabras sueltas y lo digo así. ¿Cómo se dice en inglés eso? ¡Qué fuerte! Tendría que pensarlo porque no es... Ni parecido, ¿no? Pero no es así, Pero Miguel, yo digo what strong, porque sé que es what y strong es fuerte. Pues yo digo eso en casa y se ríen de mis hijos. Es el nivel de inglés que yo tengo. Pero what strong, que Jesús en su primer milagro, definido como señal por el apóstol Juan, transforma agua en vino. Y eso nos habla de que lo que el Señor vino a traer a nuestras vidas es un gozo festivo. Un gozo, una alegría que se pueda vivir y se pueda experimentar. Es como ese chiste, Sofía, que llega un hombre al cura y dice, me quiero confesar, dígame, y dice, es que llevo 20 años de casado. Y hijo mío, pero eso no tiene nada de malo, Julio. Y dice, ¿por qué yo me siento tan arrepentido? El hombre me da a mí la sensación de que el matrimonio no lo estaba disfrutando demasiado. ¿Verdad, papá? No, me da a mí que no. Y yo creo que muchas veces el cristiano no disfruta de ese gozo. Todos creemos que Dios es amor, pero tú puedes experimentar el amor de Dios a tal grado que puede ser incluso mayor que el de cualquier persona que tú conozcas. ¡Ay, Negri! Tú y yo que sabemos lo que hemos hecho. No, tú y yo no vemos nada, pero que sabemos lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿eh? Y nos sentimos sucios y culpables y llenos de vergüenza y llenos de culpa. Y sabemos de la gracia de Dios, pero una cosa es que sepamos tú y yo de la gracia de Dios y otra cosa es que la podamos experimentar y descansar en la dulzura de la gracia, porque aquí nos está diciendo que la gracia de Dios es como el vino, es como la miel. Hay un pastor muy famoso que dio una predicación, no voy a decir el nombre para que mis hijos no se rían porque es un inglés, pero dijo algo tremendo. Dice, hay una diferencia, Guadalupe, hay una diferencia entre opinar que Dios es santo y lleno de gracia. ¿Quién aquí no lo cree? ¿Verdad, Juana? Dios es santo y lleno de gracia. Pero una cosa es que tú opines eso y otra muy distinta es sentir la placidez y la belleza de esa santidad y de esa gracia. Y por un ejemplo común para nosotros, es que es muy distinto, Araceli, entre que tú consideres racionalmente que la miel es dulce y disfrutar de su dulzura. Es que son cosas completamente distintas. Yo puedo decir, Dios está al control. Una frase muy nuestra, ¿verdad? Que Dios está al control. Pero estás lleno de ansiedades. No solamente necesitas razonarlo, sino creer que eso es así.
que Dios puede ayudarte en cada momento. La salvación es experimental. Lo veníamos hablando Alberto y yo. Se está pegando una curra este verano en el libro de Jonás, que seguramente lo predique, lo enseñe y me voy a llevar yo el mérito, pero el trabajo es suyo. Ahí está, se lo está trabajando, uva. Le digo, tío, pero si son 2 páginas de Biblia, y yo no sé cuántas hojas hay, el tío ahí, trabajando en el libro de Jonás. Y hablábamos de eso en esta mañana. ¿En qué pensamos que consiste el cristianismo? ¿En tener las respuestas para un posible examen teológico que Dios nos haga el día de mañana? No. Nada que ver. Número 2. La salvación es material. Yo se lo he dicho. Jesús instituyó, lo que conocemos como la cena del Señor. Otros hablan de ella como la Eucaristía. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús cuando se encontró con sus discípulos una vez resucitado? Se fue a comer con ellos, fue a desayunar. Eso Miguel me dice a mí que la salvación es algo muy material. Nosotros solo pensamos en modo cielo, como que esto no tiene importancia. Y esto ya nos viene del antiguo. Porque ¿qué es lo que enseñaba la filosofía oriental? Que el mundo no tenía trascendencia, no tenía importancia, sino el espíritu. ¿Qué enseñaba Platón? Que al fin y al cabo el mundo era una copia inexacta o imperfecta del mundo perfecto. Pero aquí constantemente la Biblia se nos habla del banquete, que es algo, oye, tú a través de la comida satisfaces tu apetito y tus sentidos. ¿Qué tiene para comer hoy, Natividad? No sabe lo que tiene. Sí, no sé. ¿El qué? Pues alitas fritas, la barbacoa o ensalada. No. Bueno, entonces, mira, para que vean, ¿no? La comida satisface nuestros sentidos, ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, la vista. Cuando tú lo veas Eliseo, vas a decir, ¿qué pinta tiene? O el gusto. Esto sabe de muerte. El olfato, huele que alimenta. Y es más, las escrituras utilizan un lenguaje muy sensorial para hablarnos de la salvación. Porque no solamente se nos dice que creas y entiendas la salvación. ¿Qué se nos dice? Que veas y pruebes que el Señor es bueno. Ve y probar que el Señor es bueno. Oye, si se nos promete cielos nuevos y tierra nueva, es porque al Señor este mundo le importa. Es porque ya hay que pensar en el aquí y ahora. Dios detesta la enfermedad, detesta la injusticia, detesta la falsedad. Y Dios ya quiere restaurar ese mundo aquí y ahora, porque no fue lo que Él creó. ¿Qué se nos dice en el libro de Génesis? Que cuando Él crea todo, Él ve que es bueno. Es más, si te fijas en los milagros de Jesús, Él no se salta ningún tipo de orden. Restablece lo que está mal, da vista a los ciegos, resucita a los muertos, porque Él hizo un mundo perfecto, donde no había muerte, ni enfermedad, ni egoísmo.
¿Recuerdan la parábola sobre el juicio final de Mateo capítulo 25? ¿Qué nos dice el Señor? Que nos hace zarandearnos. Que el día de mañana muchos diremos, Señor, Señor, Señor. Pero Él dirá, no os conozco. No os conozco porque no veníais a la iglesia. No os conozco porque no ofrendasteis debidamente. ¿Dice eso? No dice eso. No os conozco porque en ningún momento servisteis, porque nunca os importaron los enfermos, los refugiados, los que tienen necesidad, los que necesitan de un abrazo amigo. Nunca os importaron. Y esto no contradice la parábola del hijo pródigo. No quiere decir que solo los que se dedican a ser asistentes sociales son los únicos que se salvarán. Pero lo que sí nos está diciendo Isaías es que si realmente conocemos la gracia de Dios, y si realmente sabemos que somos pecadores indignos, y que gracias a Dios somos salvos, tenemos que tener una sensibilidad especial por los más necesitados. Porque eso es un ejemplo viviente de que realmente hemos entendido el Evangelio. Porque Jesús se dedicó única y exclusivamente, Julio, a predicar, a que sí. No hizo otra cosa en su ministerio nada más que predicar. ¡Mentira! Dio de comer a los necesitados, sanó a los enfermos, acompañó a los que estaban tristes, porque este mundo a él le importaba. Karl Marx predicaba que la religión era el opio del pueblo. Es como que la religión nos anestesiaba. Da igual la injusticia, da igual el sufrimiento, da igual la pobreza, porque el día de mañana todos estaremos en el cielo. Pero eso no es el Evangelio. Es preocuparte ya, por el que sufre, por el que padece, por el que está solo, por el que no tiene compañía, por el que es excluido. Muchas veces, protegiendo no sé qué doctrina, nos dedicamos a apartar gente de nuestro camino. Y eso nunca lo hizo Jesús. Nuestro deber es acompañar a las personas cualesquiera sea su circunstancia. ¿Cómo opera la religión? La religión nos dice, obedecemos a Dios, y como obedecemos a Dios, Dios te tiene en cuenta. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que Dios te tiene en cuenta, y es que tú lo entiendes, y por eso le obedeces. Y esto nos lleva al último punto. La salvación es individual. Yo cuando como, bueno, se nota, ¿no? Siempre me pasa todo, no se preocupen por mí, me pasa todos los veranos. Me pongo gordito. O sea, no me mal, es verdad, estoy más gordito. Pero ya a partir de ahora me pongo a adelgazar. Pero cuando uno come, no simplemente sacia su apetito, se llena de nutrientes que son necesarios para sobrevivir y para crecer. Pues, un poco, eso es lo que nos muestra la cena del Señor, lo que observamos cada domingo. Es que necesitamos cada vez más interiorizar el Evangelio. Porque decía Martín Lutero que el modo normal de una persona es la religión. Y siempre tendemos a irnos a la religión. Mira, se lo voy a explicar de esta forma. Mira, Guadalupe, lo vas a entender perfectamente. Esta semana hiciste tu primer PowerPoint, ¿verdad? Nunca habías hecho un PowerPoint. A decir verdad es que no lo habías tenido nunca ni ordenador, Pero bueno, hizo su primer PowerPoint. Y si tú te metes en el PowerPoint y en esa aplicación, ¿no? En ese programa, que por defecto siempre te lo justifica por el margen izquierdo. Siempre. Cada vez que tú enciendas el ordenador, te lo va a justificar desde el margen izquierdo. Si tú quieres que te lo justifique por ambos lados, tú vas a tener que apretar una teclita específica. Y cada vez que enciendas el ordenador, nosotros, decía Martín Lutero, siempre, nuestro estado normal es fijarnos en la cosa de la religión.
Pero no tenemos que interiorizar la religión, sino tenemos que interiorizar el Evangelio, porque como dije antes, la religión nos lleva a pensar que obedecemos a Dios, Dios nos ama. ¿Y sabes lo que predicamos? ¿Sabes lo que enseñamos? El Evangelio del miedo, el Evangelio del egoísmo. Todos hacemos lo correcto, ¿sabéis por qué? Por miedo a las consecuencias. Y eso no funciona. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Me dejan que les haga una prueba? Imagínense. Ahora, Félix, vamos a... imagínense. ¿Ustedes por qué actúan como actúan? ¿Y por qué son como son? Vamos a... ¿Y si no hubiera vida eterna, Rosa? ¿Y si no hubiera vida eterna? Si aquí se acabara todo. Y usted llegara hoy a la conclusión de que eso es así, ¿cambiaría nuestra forma de comportarnos? Piénsenlo. ¿Cambiaría su forma de actuar? ¿Pensarían que han perdido el tiempo cada vez que vinieron a la iglesia? ¿Perdieron el tiempo por creer en Jesús? Quiero que lo piensen. Porque ¿saben una cosa? Que muchas veces nos comportamos porque nos comportamos por miedo a las consecuencias. ¿Y si Dios nos castiga? ¿Y si Dios nos manda al infierno? ¿Y usted se cree que eso es fe? ¿Y usted se cree que eso le agrada a Dios? ¿Recuerda lo que vimos el viernes pasado en el estudio? Acerca de mandamientos negativos y mandamientos positivos, que hay 613 mandamientos y de esos 613 mandamientos hay 365 que son negativos, que consisten en no hacer, no hagas, no forniques, no adulteres, no robes, no hagas, y solo hay 248 positivos. Honra a tu padre y a tu madre, implica acción, ¿vale? Y muchas veces pensamos que por no hacer cosas somos buenos, pero cuando tú haces las cosas correctas, ganas respetabilidad. Pero el cristianismo es otra cosa, no simplemente atañe en hacer cosas buenas, porque tú puedes no hacer nada y no haces nada malo y tú puedes ganarte el respeto de la gente, pero ser cristiano no simplemente es no hacer nada malo, es hacer algo por los demás. La diferencia es importante entre ser respetable y ser cristiano. Tú eres respetable si no haces nada malo. ¿Pero qué pasó con el joven rico, Rebeca? Honraba a su padre y a su madre, no adulteraba, no fornicaba, no robaba, sí, pero nunca hizo nada por nadie. Y el Señor le dijo, estás a mitad de camino. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos buenos porque no hacemos nada malo? Porque nunca adulteramos, porque nunca robamos, porque siempre honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Muy bien, pero solamente estás a mitad de camino, porque ¿cuántas veces hiciste algo por alguien? Y si tú te portas bien por miedo a Dios, perdóname que te diga, pero lo haces por mero egoísmo. Tú no lo haces por amor a Dios, lo haces porque te conviene. Por eso yo preguntaba, ¿y si no hubiera vida eterna? Porque te estoy quitando toda nuestra ilusión, toda nuestra esperanza, ¿verdad? ¿O no tenemos la esperanza de la vida eterna? Claro, yo no te la quiero quitar de golpe, pero para este ejemplo yo te la quería quitar. Cambiará tu vida. Si no hubiera vida eterna, nos dedicamos a adulterar, nos dedicamos a robar. ¿Para qué vamos a honrar a nuestros padres si no hay recompensa? Y eso nos lleva a la conclusión de que todo lo que hicimos, amigo, todo lo que hicimos, lo hicimos no por amor a Dios, sino para esperar una recompensa. Entonces eso habla de mi egoísmo y de mi miedo. Miedo por las consecuencias de Dios. Egoísmo, porque lo único que hago, lo hago por interés. Pero pensamos que somos buenos cristianos, porque hacemos lo correcto. Por eso yo les decía, amigo mío. Por eso, ve, Jesús lo deja en 2 mandamientos, porque todos los demás le sobran. Olvídate de cualquier recompensa, ¿vale? Olvídate de si hay vida eterna, no hay vida eterna, olvídate de... Haz las cosas siempre por amor a Dios. Y si tú amas a Dios, no piensas en ti, estás pensando en Dios. Y por eso cómo se pasa al prójimo. Hacer cosas no por beneficio, porque yo puedo hacer un montón de cosas. Claro.
Imagínate si ahora empiezo a llamarte todos los días. Y hablarte de las bondades de esta iglesia. Y de mediana, basura, la iglesia, lo que usted va, hermana. No me diga aquí lo cariñosos que somos, lo bonitos. Ay, no sé qué. Yo puedo hacer muchas cosas por interés, por tener dos más sentados. No solamente ocupo 2 sillas, que encima van a ser más ofrendas. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está ahí el amor? ¿Dónde está? Y a mucha gente se le trastoca eso. Porque mucha gente necesita la religión. La religión. Porque si no, ¿de qué palabra tú me hablabas, hijo? Eso de esa transacción, de hacer las cosas para que Dios no nos... Sí, un Dios transaccional, lo llaman algunos. Un Dios, bien porque así Dios te va a dar un Dios transaccional. Lo que hago es, y Juana, así de veces, yo. ¿Y dónde estaba Dios ahí? Dios no estaba ahí porque no me interesaba. Me interesaba yo. Las presiones no funcionan. Ya es la hora, ya voy a terminar. Sí, ya termino con esto. Mira, porque es que esto es bíblico. Por ejemplo, y Alberto habló de eso la semana pasada. Escribe a los Corintios. Tú imagínate, Rebeca, que tienes un problema de generosidad. Que tú reconoces que soy una tacaña, es que soy como el Freddy. Tengo un problema. Y tú llegas y dices, no, tengo que presionarme a ser generoso. No funciona así. Funciona interiorizando el Evangelio para que eso salga naturalmente de ti, no bajo presión. Ni aunque la presión venga de ti misma. Aunque no te la ejerza yo, que venga de ti. No, eso no funciona. Porque al final estás luchando contra corriente. Eso tiene que salir de ti. Mira, llega Pablo y escribe a los Corintios. En algún momento Mónica dice, tenéis que hacerlo porque yo soy el apóstol y yo lo mando. Juega con la sensiblería. Jorge, ay, si supierais cómo están allí en Jerusalén. Ni techo tienen, ni para comida, no sé qué. Vamos a jugar con las emociones. No lo hace. Recurre al Evangelio y les pone como prototipo, como ejemplo al Señor, que siendo rico, unilateralmente, sin presión alguna, se hizo pobre por amor a ti. Eso es lo que os tiene que mover. Él era rico y decidió hacerse pobre porque te ama a ti. Y si eso no te mueve a ti a ser más generoso, ya no se puede hacer más. Que tu matrimonio va a regular. No, es que es un mandamiento de Dios. El hombre no se puede divorciar. No, escucha, ¿cómo habla Pablo? Efesios capítulo 5. No simplemente los exhorta o les da una regañina. No, les habla del amor natural que Dios siente por sus hijos. Porque claro, había que ver cómo funcionaba aquello, ¿sabe, Eduardo? El matrimonio en aquel tiempo, todo eso venía de las costumbres paganas. Era una mera transacción económica. La gente se casaba lo mejor que podía, dependiendo del nivel sociocultural que tenía. Y ya está. ¿Usted cree que uno se casaba para encontrar placer sexual? El placer sexual se buscaba en otra parte, Jorge. En los bares de luces. El matrimonio, ¿para qué? Se te enseñaba que a la mujer no había que respetarla. Era inferior que tú. Ni siquiera tenía que ser tu amiga. Pero ahora Pablo dice, no, esto tiene que cambiar. Nosotros somos distintos. Tenemos que tener en cuenta a nuestras mujeres. Tenemos que tenerlas como amigas. Tenemos que respetarlas. Tenemos que cuidarlas. ¿Y cómo les presiona? No les presiona Julio. Lo único que decir, tenéis que hacerlo como cosa. ¿Cómo tenemos que amar, Rosa? ¿Cómo tenemos que amar a nuestras mujeres? Como Cristo amó a la iglesia. Y mira, se amó a la iglesia que murió en la cruz, siendo como tú y yo somos. Mira tú ese amor. Por eso necesitamos interiorizar el Evangelio, para que de una forma natural salga, que cuando yo ponga el PowerPoint, ¿vale? Siempre me va a salir que justifico por la izquierda, no. Yo quiero que para que el documento sea visible, bonito, justificar por la izquierda y por la derecha, pero para eso yo tengo que dar al botón.
Por eso yo tengo que apartar la religión, que es el modo con el que vengo ya de origen, y meter el Evangelio, para que cambiemos esa forma de pensar. No vamos a obedecer a Dios para que Dios nos compense. Como Dios ya nos ha compensado demasiado, es que nosotros le amamos a Dios. Es que ya no puede haber más. Ya no puede haber más. Él nos ama. Él nos ama, Él nos ama. Y si ser conocedor de eso no nos hace cambiar, ¿qué nos hará cambiar? Nada. Termino con esto, de verdad. Termino con esto. Mientras que venía para acá hablaba con Alberto, de eso que les decía, ¿no? Y hablaba de un hombre que él escucha mucho y yo no puedo escucharlo porque habla en inglés. Y se llama Peter Enns y leemos mucho la Biblia, que no me estoy metiendo con usted, ¿eh? Y vamos a seminario para aprender, pero perdón que me repite, que esto no va de a final de curso a hacer un examen y solo a partir del 5 entraremos o no entraremos, porque requiere a lo mejor de cierto conocimiento, ¿no? O de cierta inteligencia, captar algunas cosas, pero como para entender. Está en el ser humano. Venga, díganme la verdad. ¿Usted comprende la Trinidad? ¿Usted comprende la encarnación? No tenemos mente para eso. Las hacemos nuestras, pero nos cuesta porque somos limitados. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa? Que para que haya un cambio en tu vida, Rosa, no necesitas ser inteligente. Cualquier persona puede cambiar de vida y no necesita ser ni inteligente ni rico. Simplemente tomar la decisión de cambiar. Y eso cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona puede hacerlo. Por eso muchos de ustedes han cambiado de vida. Y nos seguimos criticando, pero ¿cuántos de ustedes no han salido de las drogas? ¿No han salido del alcohol? No son segundo matrimonio, o tercero, o octavo, o décimo, eso me da igual a mí. ¿Qué? ¿Cuándo no éramos unos mentirosos compulsivos? Fornicadores, adúlteros, ladrones. Anda que no meto yo veces la mano en el bolsillo de mi madre. Tiene mucha chatarra y... Rosa, tiene una mano. ¿Qué facilidad tenía yo para...? El Evangelio nos puede cambiar la vida. Siempre que lo interioricemos. Siempre que lo interioricemos. Si no será siempre algo abstracto. La gracia será algo abstracto, el amor de Dios será algo abstracto, porque nunca será algo nuestro. Y de la misma forma que el banquete, tú lo puedes vivir y lo puedes disfrutar. Usted no bailó Natividad no porque no pudiera, sino porque no quiso, porque ahí estaba la música puesta, la pista de baile preparada, ahí está. Pasa yo a usted decirlo, podemos hacer lo mismo con las cosas del Señor. Ahí están todas, Mari, están todas, pero de nosotros depende si las asimilamos o no. Si las asimilamos o no. Y todos podemos cambiar. Y para cambiar no necesitamos ir a un seminario, no necesitamos leer 500 páginas al día. No, es simplemente dejar que el Evangelio sea por defecto nuestro estilo, nuestro modo de vida. Que Dios les bendiga. Amén.